Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Viola. Hoy tenemos un programa absolutamente impresionante y emotivo. El 22 de diciembre, o sea, hoy o ayer, según cuando estén viendo el programa, se cumplen 20 años de la muerte de Luca Prodan. Hicimos un informe muy especial, tenemos que agradecer a muchísima gente, la gente de Telenoche, Julieta Tomasone, todo el equipo de Ricardo Rabanelli, que trabajó muchísimo junto al equipo de La Viola, por supuesto. Estuvimos en Córdoba, donde Luca desembarcó en Tras la Sierra cuando llegó desde Europa. También estuvimos en El Abasto y en Hurlingham con las personas que lo acompañaron durante toda su vida e inclusive con su hermano Andrea Prodan. Por eso, presten atención, van a descubrir muchísimas cosas de Luca. También tenemos imágenes del documental increíble que hizo Rodrigo Espina, a quien agradecemos. Muchísimas cosas que fuimos descubriendo de Luca Prodan para homenajearlo y para revivir el concepto de libertad, de la cosa visceral y también de autenticidad, no solamente en el arte, sino en la vida, que Luca tanto nos trae a la mente y que escasean tanto en estos tiempos. Luca Prodan, a 20 años de su muerte, más vivo que nunca. Bueno, Andrea, estamos aquí en Hurlingham. Contanos un poco, ¿no? Porque recién me decías, en el 82 vine a esta casa, a este parque, a verlo a Luca y está todo igual. Sí, está todo igual. No está Luca, pero está igual. Es como un paraíso este jardín, esta casa. Y la primera vez que vine a Argentina, en el 82, con mi hermana para ver qué estaba haciendo Luca acá, nos fui a buscar en la estación de trenes de Retiro San Martín, esa estación que parece tan inglesa, y lleguemos a un barrio que se llama Hurlingham, que es perfectamente inglés. Y todo esto después de unos meses después de la guerra de Malvinas o Falkland, depende de qué lado estaba. Así que era una experiencia muy rara para nosotros, venir a esta casa de estilo inglés acá en Argentina. Y acá empezó todo, ¿no? Si no, no existiría el fenómeno. En parte era su voz, que transmitía algo más allá de las palabras que decía, transmitía como un sonido que sigue vibrando cuando uno pone un disco de Sumo. Con todo que Sumo era una banda que era mucho más poderosa y más extraña y más surreal en vivo que en disco, ¿no? Pero yo creo que Luca, con este espíritu de travieso, pero con una búsqueda de profundidad, una persona que no se apoyó a un padrino, a un press agent, a una empresa grande. O sea, es una persona que con su sola fuerza y su fe en los seres humanos y en sí mismo al final, nada, creo que es una persona que logró hacer lo que él realmente creía y pensaba. Y Sumo es también producto de esto, ¿no? Agosto, guerra. Las posesiones que él tenía eran pocas y eran cosas que tenía muy cerca de su corazón, como su campera, un reloj de su abuelo, sus discos y unos libros, sus gatos, claro. En Londres tenía muchos gatos, tenía como 8, 9, 10 gatos. Y en un momento vivía en una casa con Timmy McKern en Londres y esta casa estaba llena de gatos colgando por todos lados. ¡Let's go! Yo, por ejemplo, veo esta pileta y me acuerdo, ¿te acordás que te contaba que ensayábamos de 2 a 6 de la mañana y de esta pileta me acuerdo nadar con el sol saliendo muchas noches?
Bueno, vos ya lo comprobé, sos acuático, Luca era acuático. Sí, sí. ¿Y quiénes eran el grupete? Siempre hay un grupete que... Yo, No, por ejemplo, no éramos- soy de meter en pileta. No, 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 éramos acuáticos. Nos gustaba mucho ir al río, un lugar que se llama Paso de las Tropas, que está cerca de acá, que tenía piedras altas para tirarse. A Luca, Andrea lo cuenta en la película, Luca se tiraba de la parte alta del barco del padre, ¿viste? Planchadita, 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 planchadita. Y tenía esa parte de poder tipo reírse de todas las ironías. Aquellos momentos, sobre todo los de acá en Córdoba y no con el ruido de Buenos Aires, ¿cómo era pasar horas con Luca? Porque uno puede tener la imagen de que el tipo era por momentos insoportable, por la energía, y al mismo tiempo podés tener la imagen de que pasar horas con Luca era estar con un tipo que iba y venía en cuanto a la energía, que de repente bajaba o estaba todo el día al palo. No, no, no. Acá vivíamos todos muy libres, digamos. Por ahí uno se iba a caminar, el otro no era que estábamos todo el tiempo juntos. Había momentos de reunión. Había momentos, él por ahí se quedaba en la piecita encerrado leyendo o durmiendo. Yo también podía estar. Claro. No era que estábamos. Ahora, siempre los momentos de comunión nos divertíamos mucho. Yo creo que todos nos reíamos de todo. Él era un tipo muy ameno. Tenía muchas anécdotas. Pierna de mi abuela. Y después, ya en Buenos Aires, en un camarín, por ejemplo, totalmente situación distinta de lo que era estar con él acá. Sí, no, y bueno, fue una vida, la vida se fue transformando paulatinamente. Los primeros camarines era como, estamos en un camarín. Y después cuando se transforma en rutina, en horas de espera, todo es tedioso, pero nosotros siempre siempre salíamos bien, no recuerdo así salir sin ganas de tocar. You know I can't tell a fucking lie. I don't tell a bleeding lie. I don't want anybody cause I just see bleeding scars. Smack, is all I see. I don't want to see it now. Depende, dependía de con quién estaba, no. No tenía un patrón. No, yo creo que éramos muy profesionales. Dentro de toda nuestra locura salíamos a hacer muy en serio lo que hacíamos. Había todo, nosotros teníamos, depende de la época, ¿no? Pero teníamos toda una cantidad de cositas que hacíamos. Yo recuerdo, siempre tenía un grito de batalla que me quedó, en realidad, me quedó de la época de jugar al rugby. ¿Viste cómo es el rugby? Que queda esa cosa, vamos ahora a reventar. Como el jaca, tal vez. Sí, como el jaca, vamos a matarlos, a romperles la cabeza, vamos arengando, ¿no? Huevos, garra. Sí, salíamos a matar. Eso es como lo glorioso que es así, de los recuerdos que tengo de Sumo, situaciones realmente muy grosas. Uruguay, en la plaza en Montevideo, salía a tocar, no sé, había 30.000 personas, no conocía a nadie, de nadie, terminaron las 30.000 personas dadas vueltas, eso fue así glorioso. Trajo un portaestudio, un micrófono, una batería electrónica, un bajo y una guitarra acústica. No. Era como un kit básico para arrancar. Nuestro sueño, hacemos un estudio acá y listo, vamos una vez por cada tanto a tocar y vivimos haciendo música en el estudio. La última gran anécdota con Luca, una vez muerto, ¿no? Que siguió en Yo los creo que primeros años. Luca confió tanto en Tini y en los demás que hasta sabía que nos íbamos a encargar de su cuerpo. Nosotros nos enteramos de que está muerto en un lugar con Tini y nada, tuvimos sobre todo él tuvo que hacer, tuvo que enterrar, tuvo que lograr enterrarlo. La situación de Luca era extraña en un extranjero ilegal, porque nunca, o sea, se cansó de ir a Montevideo, ¿viste? No sé, a renovar la visa. Y nada, yo me acuerdo, nos tomamos una media botella de whisky antes de... Cuando se enteraron que Luca murió, se tomaron media botella de whisky. No, antes de subir a enfrentar todo el quilombo, claro, pero bueno, y bueno, descansó en paz.
o sea, en la película está mucho de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que le fue sucediendo en la vida? ¿No? Pero lo glorioso yo creo que es su forma de decir, bueno, ok, no me importa más nada, voy a hacer una banda, voy a morir brillando, y lo hizo. Hizo lo que quiso. Bueno, yo creo que una de las grandes escuelas que dejó Luca es la autenticidad, ¿no? Fue un tipo auténtico. Luca era Luca en el abasto, en donde sea, ¿no? No era un tipo que se producía para hacerse él, Luca, ¿no? Y fue un tipo auténtico, y eso yo creo que dentro de muchas generaciones de músicos argentinos, creo que es una de las cosas que más ha perdurado, o sea, o más han respetado, ¿no? O sea, él era lo que era, nosotros éramos lo que éramos e hicimos lo que hicimos. Igualmente, nunca me resigné o sea, sí, siempre pienso qué cagada que se murió, ¿no? Porque inclusive creo que actualmente el rock en Argentina lo necesitaría. ¿Él seguiría siendo Luca hoy por hoy? Yo estoy seguro que seguiríamos tocando. Sí. ¿No? Sí, nosotros hay una cosa como media loca en la historia de Sumo. Hubo un momento que me acuerdo de estar caminando con Roberto en una calle, salíamos un boliche y Roberto diciendo, pero nosotros estamos Roberto Petinato. Petinato, sí. No estamos para irnos a Europa. O sea, empezamos a soñar, a creer tanto en lo que éramos, que ya pensábamos que podíamos ir a Europa a tocar de una, ¿eh? Y Luca no quería por la heroína, porque era volver a todo eso. Las historias que hay de Luca en las calles, ya nunca vas a saber cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Es bueno que lo cuenten, porque hay chicos, sabes, que hoy tienen 15 años que escuchan Sumo y que escuchar la historia de Luca a 20 años que no está y que siga tan vigente. Yo creo que es importante en la vida vivirla y estar feliz de lo que estás haciendo. Yo lo recuerdo como una época que realmente fuimos muy felices haciendo lo que hacíamos, ¿no? Entonces está todo bien, es un buen recuerdo. Para terminar, me gusta lo que dijiste, una cagada que se murió, ¿no? Una cagada. Se murió en el mejor momento. Y haría falta hoy aparte, lo dijiste. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Su humor ácido, su forma de ver, él se hubiese reído mucho, muchísimo. Era bravo. Gracias, Germán. Gracias a vos. Informarnos con los títulos en TN, sepan lo que pasa en la Argentina y en el mundo con la información, y volvemos con más sobre los caminos de Luca aquí en La Viola. Eremitas de Vaterland presenta su nuevo material, Origen Hermeneuta en prosa. Conseguilo en todas las disquerías del país. www.eremitasdevaterland.com.ar. Guitarras Gracia, la fábrica más antigua del país para los músicos más exigentes. Conseguilas en las casas de música de todo el país. Guitarras Gracia, grandes artesanos para grandes maestros.
importante, ¿no? Hacerse una cultura, hacerse pensar, divulgar ideas de amor o ideas intelectuales grandes como hizo Lennon. Pero a mí me parece muy interesante que el percurso de Luca fue casi más notable, porque es de una persona que la tuvo toda, tuvo una educación en uno de los mejores colegios de Europa, como se sabe. Tuvo una familia que lo apoyaba en todo lo que habría querido hacer. Tenía todo como para meterse en una clase exclusiva, que es la clase que maneja más o menos el mundo. Los colegios ingleses y británicos tienen esta especie de, la llamaría casi una mafia de buen gusto, de gentleman, que te permite conectarte con esas personas en el mundo cuando lo dejas y ahí te aseguran un trabajo, un lugar, una amistad, un club. Luca hizo todo al revés, o sea, dejó esto y bajó a la calle, quiso conocer a la gente y estaba dispuesto de pasarla bien con gente de todo tipo. No era un finito ni un exclusivo, ni tampoco se hacía el proletario así. Era una persona que tuvo el coraje de despojarse de estas ventajas Que le dio la vida. Que le dio la vida, que le dio la familia y su cuna. Logró volver al flote, encontró un país fértil, con cosas para hacer, y con su carisma, su generosidad y su amor por la música, o sea, fue lo más espontáneo lo que le salió de armar esta banda, etc. Germán, Ahora, en lo que se refiere al alcohol y todo, bueno, creo que en algún punto él, para mantener esta forma de experimentación continua y de contacto con las cosas que lo rodeaban, y también para protegerse de ciertas cosas, se apoyaba, en este caso, en Argentina, a la ginebra, o sea, al alcohol. Qué bueno, ¿no? Que a 20 años de la muerte de Luca lo estemos recordando con un poco de melancolía, pero con una sonrisa. Todas las personas que entrevisté, que estuvieron tanto vos como parte de su familia, como sus amigos, como Timmy, como Germán, todos lo recuerdan con una sonrisa. Sí. Ahora, también al mismo tiempo da un poco de bronca de que no esté acá, ¿no? Con nosotros. Son las dos cosas, las dos sensaciones, ¿no? Claro, da bronca porque en un momento donde todo está como tan armado, ¿no? Armado por las multinacionales o por no sé qué, un poco de aire fresco, Luca, una brisa inteligente que te despierta un poco de rebeldía sana del ser humano, siempre viene bien. Pero bueno, ya el hecho que estamos acá hablando de esto, de que salió esta película que realmente es una pequeña joya, que en algún modo pinta la historia del pequeño retrato de Luca, que es más amplio, pero bueno, es algo. La primera vez él no me vio. Yo iba al recital de Nina Hagen, el famoso recital de Nina Hagen, aquel en Vélez, y me subí al tren en el 11, y me subí al furgón, y había alrededor de alguien 40 chabones.
y ese alguien les estaba contando historias de África. Los tenía encantados a todos. ¿Y quién es este? ¿Quién es? Cuando llegamos a Liniers, lo vislumbré. Yo todavía no conocía Sumo. A los 2 días voy nuevamente al Rock and Pop, vi a Sumo, dije, este era, y desde ahí mi historia, mi vida cambió. Yo estaba haciendo un corto y quería que Luca actuase en el corto. Y estaba con la que era mi asistenta en ese momento, Jorgelina, que después fue novia de Luca, que la van a poder ver en la película, y me dice, mira, Luca, pasando con su bolsita de hacer las compras, y Jorgelina dice, ya vengo. Volvió a los 5 minutos, me dice, en un rato viene. Vino. Vino por Jorgelina, no me dio bola, no me dio bola, pero actuó en el corto. Y desde ahí empezamos a tener relación. Luca podía estar borracho, podía estar en el estado que estuviera, y vos veías un show que te partía la cabeza igual. Era un tipo que no actuaba en el escenario, era como era. Cuando Luca murió, lo único que tenía, no tenía ni ropa, un colchoncito así, con una frazadita, y lo único que tenía era una especie de platón grande con libros y revistas. Después no tenía más nada. Luca era un rockero que leyó hasta último momento, un poeta descomunal, un tipo que realmente ligado a la cultura, que ser rockero no significa nada más que ir a saltar a un show. Ser un rebelde significa tener armas para hacerlo. Y Luca nos enseñó que podíamos tener las armas, que podíamos reinventarnos. Luca se reinventó a él mismo. Es un ejemplo de
Bueno, Tom, antes que nada, gracias por tu tiempo. Por favor. Vamos a hablar un poquito de Luca y de cómo eran los 80, ¿no? Estamos en el Abasto, en un bodegón. En un bodegón, debe ser el último, no sé cómo lo consiguieron, debe ser el último que queda más o menos, enfrente ahí de la modernidad. Apenas entraste miraste y dijiste, yo debo haber estado acá Sí, me sonó, hace algunas décadas, ¿no? Algunas décadas, alguna ginebra habremos compartido con Luca, sí, lo acompañaba hasta la esquina siempre. Sí, ¿Me contás cómo fue? ¿Te acordás la primera vez que lo viste? ¿Cuál fue el momento, tu primer encuentro con Luca? ¿Ya habías escuchado de él? Había escuchado algo, muy poco, eran muy chicos todavía la banda, y fui a un bar que quedaba en la calle Córdoba, que fue emblemático en los 80, que era el Einstein, nada menos. Entonces le da un empujón Luca al del público, a un tipo que estaba sentado en la mesa, y el otro agarra una botella y se la rompe en la cabeza, se para todo el show, y al rato aparece Luca con una venda y siguió cantando como si nada. Digo, este es Superman. Las condiciones que él tenía como cantante, como compositor a veces que terminaba las letras en el mismo estudio de grabación, con la cultura que tenía, era un personaje singular. Uno ya se daba cuenta, yo en el primer reportaje que le hice dije, acá está la cabeza brillante de Luca, yo me refería a la pelada, y alguien me hizo notar el otro día, lo pasamos en una nota cuando le hicimos a la gente ahora que hizo el documental de Luca, que detrás de esa frase yo no me he dado cuenta, otro hizo de psicoanalista, yo estaba diciendo esa cabeza brillante, era en el doble sentido. El doble sentido sin darte cuenta. I walked down to the disco on a Saturday night. You know I really looked good. You know I felt all right. Walked down to the disco on a Saturday night. ¿Él qué sentía por la Argentina? ¿Por Buenos Aires? ¿Por el Abasto? ¿Por Hurlingham? Sentía que era su patria, que él encontró su patria acá. Tenía una nostalgia por Italia a veces, ¿no? Claro. En algunos viajes me tocó acompañarlo y una cosa que contaba también Moyo, de pronto en los viajes se ponía con una guitarrita cantando una canzoneta italiana, pero se fascinó con la lengua, se fascinó algunas palabras como Gualeguaychú, Yacyretá, y con el barrio. Escúchame, el Abasto no fue un símbolo maravilloso nuestro. El único himno que hay al Abasto lo hizo un italiano educado en Escocia que vino para Argentina. La verdad, es increíble. Nadie le hizo una canción al Abasto, que fue un símbolo de Gardel y de 40 años de que la gente venía a comprar las cosas acá y toda la verdulería de la... ¿no? Algo le pasó con Buenos Aires. El único que nombra parada Carlos Gardel. Él es él, claro. Es él. Noche de los 80. Yo diría que era sin fin, explosiva, creativa, asombrosa y vanguardista para lo que era la época. O sea, un poco que las noches de los 80 no tenían fin, eran todo el tiempo de no noche. tenían fin y no había tampoco un fin económico, había una pasión muy grande, eso es muy raro, digamos. En esa noche de vanguardia, de bohemia, esa noche sin fin, vos ya la venías curtiendo, ¿no? La noche con la dictadura, la noche post-dictadura, y aparece Luca Prodan. ¿Cómo era Luca de noche? Después vamos a hablar de Luca y sus valores como persona. De noche, ¿cómo era? Porque uno no sabe si imaginárselo movedizo o tirado en un sillón, calladito, deprimido. No, en general movedizo, digamos. Un día fuimos a un teatro, pasaron 10 minutos y con Lupo para mí suficiente. Nos fuimos a tomar una ginebra a un lugar, era muy movedizo. Y depende si se ocupaba o no con algo. También era capaz de quedarse en la casa y hacernos tallarines para todos, digamos, ¿no? Tenía esa faceta. Tenía esa faceta, le gustaba invitar a comer, ¿sí? Pero en general era movedizo. Y mira... ¿Qué le aportó a la noche de los 80 Luca? Porque había grandes personajes argentinos. Luca venía de Italia, de Londres, llega a Córdoba, Hurlingham y termina en la noche porteña. Sí, yo creo que le aportó, así como Moura fue el primero en que se empezó a mover en un escenario en rock, estaban todo estático, empezó a bailar, digamos, Luca le aportó un desenfado, una camiseta rota, teniendo ya 3 o 4 discos grabados,
le aportó algo que dijo Pettinato una vez que me parece muy certero. Se estaban esperando a alguien. Gracias por haber estado aquí en La Viola. Les recuerdo que la semana que viene vamos a estar reviviendo todo lo que hizo Soda Stereo en su gira de regreso, no solamente en River, sino en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Tenemos un material imperdible de Soda Stereo para el programa que viene. Por mi parte es todo por hoy. Brindo por Luca Prodan entonces y el recuerdo imborrable y eterno de la autenticidad y de la libertad. Y por supuesto de su música. Será hasta la semana que viene. Pórtense bien. Y si se van a portar mal, ya saben, me llaman.